Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...25 de mayo del 2022... del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la plena verdad. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ya haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio del día de hoy está tomado según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. En algún momento de la vida, yo recuerdo cuando era niño, que alguien decía, sobre todo nuestros mayores, que si se leía la Biblia, se podían enloquecer. Yo no sé si ustedes habrán escuchado estas cosas. Claro que ahora pues se nos invita es totalmente a lo contrario, de que la Biblia, que la palabra de Dios, la mantengamos muy cerca de nosotros y sobre todo este regalo que el Señor nos da, que todos los días nosotros podamos acercarnos a su palabra, que podamos meditarla, que podamos escucharlo a Él todos los días, que nos interpela, nos anima, nos exhorta para continuar este proceso de entrega total a Él, en su cumplimiento, en su verdad y en su justicia. Esta palabra de Dios que el Señor nos regala todos los días, nos está diciendo hoy el Evangelio: mire, yo todavía tengo muchas cosas que decírselas a ustedes, pero todavía no las van a entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, mi Padre les abrirá el entendimiento y así pueden comprender todo lo que yo les he dicho. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios no es un libro de recetas. Yo voy a hacer el pan y entonces abro el libro de recetas y allí me dice todos los ingredientes que yo debo tener para hacer el pan, la forma, la manera, la temperatura del horno y todas las situaciones que yo debo de tener en cuenta para poder que me salga un exquisito pan. Y al final, pues tendré el gusto, el sabor de saber que yo lo hice. Lo mismo pasa con todas las recetas que yo puedo encontrar en ese libro maravilloso. Pero la palabra de Dios no es un libro de recetas. Es un error, y así encontraremos incluso muchos cristianos, muchos católicos, incluso en terribles grupos religiosos y católicos, donde la palabra de Dios es manipulada y mal interpretada como a mí me parece. Alguna vez alguien me decía: mi padre, sabe que se me murió un ser querido y en el grupo que yo pertenezco me dijeron que yo no podía llorar porque Jesús nunca lloró y que eso era pecado. Le digo: Dios mío bendito, ¿y quién le ha dicho semejante barbaridad? Sí, en el grupo X. Y le digo: pero es que ese grupo es católico. Y me dice: sí, ahí me dijeron de que si yo lloraba a mi ser querido me iba a ir al infierno. Es más, que ni siquiera ese familiar iba a ir al cielo porque yo estaba llorando. Y entonces digo: pero en el Evangelio yo me encuentro que Jesús lloró. Yo no sé si ustedes sabían que Jesús lloró y nos dice que lloró 2 ocasiones. Una sobre Jerusalén, por la decepción de que él sentía hacia esa ciudad santa. Y luego lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Incluso los judíos decían: ¿cuánto le ha amado? Miren cómo está llorando. Es decir que mire todo el daño que puede hacer una mala interpretación de la palabra de Dios.
Hoy Jesús nos está diciendo, mire, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero todavía no las pueden comprender. Pero llegará un momento en que las van a comprender porque mi Padre Celestial enviará sobre ustedes el Paráclito, enviará sobre ustedes el Espíritu de la verdad que los va a fortalecer, que les va a abrir el entendimiento y de tal manera comprenderán todo lo que yo les he dicho. Mis queridos hijos e hijas, para poder entender la palabra de Dios, lo primero que hay que decirle al Señor es: envíeme su Espíritu, para yo poder comprender, porque no es que yo cogí la palabra de Dios, aquí dijo y así es y así tengo que hacer. Cuidado, porque entonces me voy a encontrar con un texto del Evangelio que me dice: si tu ojo te hace pecar, sácatelo; si tu mano te hace pecar, córtatela; si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Entonces nos haríamos daño, porque es que, y cierto es que la palabra de Dios los dice, pero ya saben que necesitamos el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, para poder comprender todo lo que el Señor nos dice. Pídele al Señor siempre el Espíritu de la verdad, no solamente para escuchar su palabra y ponerla en práctica, sino para saber qué hacer todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.